Hola, mi nombre es Santiago Moncada y daré las diferencias y similitudes entre cada texto. Antes de iniciar, daré un pequeño resumen de cada uno de los textos: narrativo, expositivo, argumentativo e informativo. El primer texto del que hablaré será el texto narrativo. Este posee diferentes estructuras. La primera es ejemplificación, segunda cronología y tercera causa-efecto. La ejemplificación nos da un ejemplo para entender más el tema. La cronología nos da un tiempo y un año específicos. Y la causa-efecto nos da una causa y el efecto de esta causa. Este posee la subjetividad más que la objetividad. Y además de eso, tiene un protagonista, un personaje secundario y un narrador. El narrador nos cuenta la historia ya sea en primera, segunda o tercera persona. El protagonista es el que lidera la historia, el personaje secundario es el que acompaña al protagonista en toda la historia. También hay un antagonista que es el villano de toda la historia. El segundo texto del que hablaré será el texto informativo. Este posee diferentes tipos de estructuras, como la noticia, el reportaje, el artículo y la cronología. La cronología se divide en tres: cronología, croniquilla y columna de opinión. En este el objetivo es hablarnos de sucesos de actual importancia o no necesariamente sean actuales, sino que sean relevantes en el mundo y únicamente es de noticias. No se presenta casi la subjetividad, sino más la objetividad. El tercer texto del que hablaré será el texto argumentativo. Este tiene diferentes tipos de estructuras, por ejemplo, racional, hecho, autoridad, ejemplificación y sentimental. Su objetivo es disuadir o convencer al lector sobre el tema elegido. Este tiene la subjetividad y la objetividad. El texto racional es cuando varias personas están de acuerdo con un tema o están en contra de un tema. El de hecho se utiliza cuando un acontecimiento ha pasado sobre este tema para convencer al lector o hacer que el lector esté en contra del tema. El de autoridad es cuando una persona popular está hablando sobre el tema, ya sea disuadiéndote o convenciéndote. Ahora sigue el de ejemplificación. En este nos dan ejemplos concretos sobre el tema. El sentimental, porque según mi cuenta es el menos válido, es cuando ya sale más de la subjetividad y se hable más sobre lo que el escritor está sintiendo sobre este acontecimiento. El cuarto texto del que hablaré será el texto expositivo. Este tiene diferentes tipos de estructuras, como secuencia, descripción, comparación, enumeración, causa-efecto y problema-solución. Este nos quiere hablar sobre un tema en específico de únicamente la objetividad. No se puede dar la opinión del escritor, o sea, no se presenta la subjetividad. El texto de secuencia es cuando nos dicen paso a paso sobre este tema. Por ejemplo, en narcotráfico, primero se siembran las drogas, luego se producen, se venden y se compran. El de descripción nos da a saber las características del tema. Por ejemplo, drogas tienen sustancias ilícitas, generan una adicción, pueden dar cáncer, etc. El de comparación es cuando comparemos un tema con otro. Por ejemplo, drogas legales e ilegales. Las legales se utilizan normalmente para combatir enfermedades, en cambio, las ilegales se utilizan para uso ilícito. El siguiente que sigue es el de numeración, es donde nos dicen las cosas que tienen este material, o sea, este objeto. Por ejemplo, drogas, estas poseen sustancias ilícitas, narcotraficantes, consumidores, etc. Luego sigue el de causa-efecto. Este nos da las causas que puede generar esto y el efecto. Por ejemplo, una causa de ingerir drogas, la muerte o, por ejemplo, problemas familiares, etc. La estructura de problema-solución es cuando nos muestra un problema y varias soluciones. Por ejemplo, la drogadicción en Colombia, ¿cómo se puede solucionar? Dando conciencia a los menores, más actividad policíaca, etc.
La primera diferencia del texto narrativo con el texto expositivo es que la subjetividad se puede presentar. La segunda diferencia que tenemos es que el texto narrativo puede presentar la fantasía, en cambio el texto informativo de ninguna manera puede estar. La tercera diferencia que tenemos sería que el texto narrativo posee un inicio, un nudo y un desenlace. En cambio los demás textos, en vez de nudo y desenlace, tienen desarrollo y conclusión. Otra diferencia es que el texto narrativo, al contrario que el texto informativo, puede poseer un protagonista y un personaje secundario. Otra diferencia del texto narrativo y el texto argumentativo es que el narrador puede ser en primera y en segunda persona. Ahora procederé a hablar de las diferencias del texto informativo. La primera diferencia que haría del texto informativo será que el texto informativo, al contrario que el texto argumentativo, habla únicamente de noticias, no puede hablar de otro tipo de tema. La segunda diferencia es que al contrario del texto narrativo, este solo se ve en periódicos, artículos, etc. La tercera diferencia que tendríamos del texto informativo sería que la subjetividad se ve de manera mínima. En cambio, en el texto argumentativo y narrativo, la subjetividad es más presente que la objetividad. La cuarta diferencia que tendríamos es que en el texto informativo se presenta la estructura artículo. En cambio, en los demás textos esta estructura no se presenta. La quinta diferencia que tendríamos del texto informativo sería que este tiene la estructura noticia, en cambio las demás no lo tienen. Ahora procederé a hablar de las diferencias del texto argumentativo. La primera diferencia que tenemos es que en este solo se pasan sucesos reales, al contrario que el texto narrativo. La tercera diferencia del texto argumentativo es que este posee la estructura sentimental, en cambio el texto informativo no la posee. La segunda diferencia del texto argumentativo es que en este se presenta la subjetividad, en cambio en el texto expositivo no se puede presentar. La cuarta diferencia es que el texto argumentativo posee la estructura racial, en cambio el texto narrativo no la posee. Y por último, la quinta diferencia del texto argumentativo es que este posee la estructura de autoridad, en cambio el texto argumentativo no la posee. Ahora procederé a hablar de las diferencias del texto expositivo. La primera diferencia que se tiene es que el texto expositivo posee la estructura de enumeración, en cambio los demás textos no la poseen. La segunda diferencia es que el texto expositivo posee la estructura de secuencia, en cambio el texto argumentativo no la posee. La tercera diferencia que tenemos es que el texto expositivo posee la estructura de descripción, en cambio el texto informativo no la posee. La cuarta diferencia que tengo es que el texto expositivo posee la estructura problema-solución, en cambio el texto narrativo no lo tiene. Y la última diferencia es que el texto expositivo es únicamente objetividad, de ninguna manera se puede presentar la subjetividad, en cambio el texto narrativo sí se puede presentar. Ahora procederé a iniciar con las similitudes que hay en cada texto. Para iniciar, daré las similitudes que hay del texto narrativo. La primera similitud que tengo del texto narrativo es que posee la estructura cronológica y el texto informativo también la posee. Para iniciar, daré las similitudes que hay del texto narrativo. La primera diferencia del texto narrativo con el texto expositivo es que la subjetividad se puede presentar. La segunda similitud que tengo es que este posee la estructura causa-efecto y el texto expositivo también la posee. El texto narrativo le da paso a la subjetividad y también al texto argumentativo. La cuarta similitud que tengo del texto narrativo es que este posee la estructura de ejemplificación y el texto argumentativo también la posee. La última similitud que tengo del texto narrativo es que este tiene conectores lógicos y los demás textos también. Ahora procederé a iniciar las similitudes que hay del texto informativo. La primera similitud que tengo del texto informativo es que este le da paso a la subjetividad, el texto argumentativo también.
La segunda similitud que tengo del texto informativo es que este hace uso de un tema y también el texto expositivo. La tercera similitud que tengo del texto informativo es que este posee estructuras como todos los demás. La cuarta similitud que tengo es que este posee un desarrollo, una conclusión y una introducción como todos los demás textos, excepto el texto narrativo. La última similitud que tengo del texto informativo es que este puede disuadir o convencer al lector sobre el tema, como el texto argumentativo. Ahora voy a proceder a hacer las similitudes del texto argumentativo. La primera similitud que tengo del texto argumentativo es que su propósito es darnos a entender un tema como el texto expositivo. La segunda similitud que tengo es que en el texto argumentativo se pueden hablar de noticias como en el texto informativo, que de hecho son las únicas de las que se pueden hablar. La tercera similitud que tengo es que en el texto argumentativo se puede narrar un suceso, como en el narrativo, solo que la única diferencia es que este solo puede ser real, en cambio en el narrativo no necesariamente, pero ambos nos pueden narrar un suceso. La cuarta similitud que tengo es que en el texto argumentativo se hace uso de denotativo y en el texto informativo también. La última similitud que tengo es que en el texto argumentativo se habla en tercera persona y en el texto narrativo y expositivo también. Bueno, me faltaron las similitudes del texto expositivo porque todas las similitudes que tengo del texto expositivo ya estaban aplicadas en otros textos. Por ejemplo, que hace uso de lo denotativo ya lo tenía en el texto argumentativo, o que tiene la estructura de ejemplificación y el texto narrativo también ya la he utilizado. Entonces prácticamente todas las similitudes del texto expositivo están entre cada una de las demás similitudes. Pero ya que no tengo la estructura del texto expositivo de las similitudes, entonces lo que haré será decir algunos sinónimos y antónimos y explicar lo que son. Los sinónimos son aquellos que significan lo mismo pero se escriben diferente. Por ejemplo, gordo y robusto. Las dos palabras significan lo mismo pero se escriben diferente. Los antónimos son aquellas palabras que son todo lo contrario a otras. Por ejemplo, frío y caliente. Estas palabras son totalmente lo contrario. Estos son los antónimos. Utilizaré 5 palabras para decir sus sinónimos y antónimos. Estas serán pequeño, grande, elegante y temeroso. Ahora procederé a decir algunas palabras y les daré su sinónimo y su antónimo. Ahora empezaré con los sinónimos. La primera palabra, que es pequeño, la podríamos cambiar su sinónimo, que es diminuto. La segunda palabra, que es grande, podríamos cambiarla por robusto. La tercera palabra, que es congelado, la podríamos cambiar por helado. La cuarta palabra, que es elegante, la podríamos cambiar por bien vestido. Por último, la quinta palabra, que es temeroso, la podemos cambiar por miedoso. Ahora procederé a hablar de los antónimos de estas palabras. El primer antónimo de la palabra pequeño sería alto. La segunda palabra, que es grande, la podemos cambiar por flaco o delgado. El antónimo de la tercera palabra, la cual es congelado, sería caliente. El antónimo de la cuarta palabra, que es elegante, la podríamos cambiar por desarreglado. Y por último, el antónimo de la quinta palabra, temeroso, lo podríamos cambiar por valiente. Bueno, esto es todo el video. Espero que haya estado todo bien y adiós.